Necesitas entender algo que la mayoría de los hombres jamás escucharán. El hombre que deja huella en la vida de una mujer no suele ser quien ofrece consuelo o paz. No, es quien sacude los cimientos de su deseo. No con ruido, ni con ira, ni con fuerza, sino con un sutil caos. Una perturbación psíquica que la hace cuestionarse quién es cuando está cerca de él. El tipo de caos que quiebra su certeza lo suficiente como para despertar algo en su interior. Jacques Ellul dijo una vez, el deseo es una relación del ser con la carencia. No se trata de lo que ella dice querer. No son flores, ni cumplidos, ni atención. Se trata de lo que no puede tener. Lo que se le escapa y le recuerda que está viva, incluso en el dolor de la incompletitud. Por eso, el hombre despiadado permanece en su mente mucho después de su partida. No porque la lastimara, sino porque dejó un vacío que ni siquiera sabía que necesitaba. Ella no se enamoró de él. Sentía una necesidad a su lado. No una necesidad racional ni lógica, una necesidad inconsciente casi primaria. Él se convirtió en el símbolo de todo lo que no había resuelto en ella, la ausencia que agitaba una parte de ella demasiado salvaje para la rutina, demasiado vulnerable para la seguridad. No se explicaba, él no le pidió comprensión, y ese silencio se convirtió en poesía en su mente, un verso no escrito que resonaba en cada nueva comparación. Cada hombre que llega después, que le demuestra afecto, que la ama abiertamente, compite sin saberlo con el fantasma del hombre que no la necesitaba en absoluto. Lon también escribió, lo que constituye la fantasía es precisamente la relación con lo indecible. Él se convirtió en su fantasía porque nunca pudo definirlo con palabras. No pudo definirlo, no pudo saber qué sentía, y en esa ambigüedad nació su fantasía návida, inconclusa. Escuchen atentamente, ella no sueña con el hombre que cumple con todos los requisitos, con el hombre que cumple con una lista, sueña con quien rompió su reflejo, con quien la hizo sentir pequeña e infinita a la vez. Ese es el hombre al que su cuerpo aún responde, aunque su mente lo desprecie, aún podría llamarlo tóxico. Podría decirle a todos que era cruel, pero hey, algo que jamás dirá en voz alta. Él le dio algo excepcional, algo incontrolable, y por eso busca su nombre. Por eso compara cada nueva conexión con el fantasma que él dejó atrás. Porque él no la satisfizo, la dejó con ganas. Y el deseo, enseña Lon, es la cuna del deseo. El hombre despiadado no es un villano, es un espejo, una ruptura, una señal de su inconsciente que le dice que hay más que sentir, más que desentrañar, más que anhelar, que la seguridad de la comodidad es la encarnación de la carencia. O la carencia, verás, es lo que genera obsesión ante han dicho que seas amable. QC es constante que estés emocionalmente disponible. Y, sin embargo, la ves desviarse. Le ofreces tu corazón y ella se aparta. Habla suavemente y su silencio solo se hace más fuerte. En el fondo, lo sientes, lo sabes. No eres el hombre que la desvela. Eres quien le alegra el día. El hombre que la calma pero nunca la enciende porque nunca tocaste la herida que más quemaba. Jacques Ellul escribió, de lo único que uno puede ser culpable es de haber cedido ante su deseo. El hombre despiadado nunca cedió. Él no cedió para complacerla, no se contorsionó para conformarse a sus expectativas. Se mantuvo firme en soberano inquietud y en esa quietud, ella no encontró control, sino anhelo. Esto es lo que la mayoría de los hombres nunca comprenden en ser bueno con. Ella no es lo mismo que volverse inolvidable. Puede ser su consuelo, su seguridad, incluso su recompensa, y aún así, puede ser invisible a su deseo. El deseo no se trata de seguridad, se trata de tensión, y el hombre despiadado es el maestro de la tensión, no busca atención. Se aclarará, no es cruel, pero tampoco es complaciente. Eso se niega a ceder, a perseguir, a explicar. Electriza su inconsciente. Reaviva la parte de ella que quiere desear. Lon escribió, el amor es dar algo que no tienes a alguien que no lo quiere. Aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. Le das todo en tu identidad, tu alma, tu estabilidad. Why ella no lo quiere no porque sea desagradecida, sino porque el deseo no funciona así. No se trata de lo que se da, se trata de lo que permanece fuera de su alcance. El hombre despiadado no da nada extra. Esa es su magia. Él existe, y eso basta para perturbarla. Lo notó en su silencio, o en su mirada fija sin hablar, en su indiferencia ante sus provocaciones. No se inmuta, no la persigue. Y en un mundo donde la mayoría de los hombres se esfuerzan por complacer, esa ausencia, esa falta de desesperación, se vuelve casi divina. Él no la seduce. Le permite proyectar su propio mito sobre Ellen. Por eso lo recuerda, porque nunca se reveló por completo. Ella misma llenó los vacíos, escribía la historia en su mente. Y ahora, incluso después de que él se haya ido, sigue escribiendo. No puedes competir con un hombre que nunca le dio una conclusión. No puedes escapar del recuerdo de una historia que podría haber sido.
simplemente estando presente, porque él no le dio respuestas, le dio misterio. Y ella anhela eso más que consuelo. ¿Entiende esto? Ella no lo extraña, extraña la versión de sí misma que cobró vida a su alrededor, en la parte de ella que era incierta, inestable, deshecha, no se sentía segura, se sentía despierta, y ese despertar es adictivo. La desestabilización emocional combinada con el deseo es algo que ninguna estable puede reemplazar. Anne Jacklon escribió: el deseo empieza a tomar forma en el margen, donde la demanda se desgarra de la necesidad. Ese desgarro, ese espacio entre lo que necesita y lo que exige, es donde nace la obsesión. Ella no lo necesitaba como refugio, a él no le proporcionaba seguridad, pero su demanda, su grito psíquico por algo innombrable lo encontró allí. Y ahora, años después, el recuerdo de él la arrastra de vuelta a ese espacio una y otra vez, como un teatro de oscuridad aterciopelada, donde se observa necesitándolo una y otra vez. Tú, el hombre que ella elige ahora, no eres el villano, eres amable, dispuesto, presente, pero eso también te hace comprensible, y lo que se entiende puede descartarse. El deseo no busca claridad, busca atención, contradicción. El hombre, despiadado, la deseaba más allá de las representaciones, más allá de las señales, más allá de la versión cuidadosamente seleccionada de sí misma que mostraba al mundo. La vio plenamente, sin pestañear, y eso fue lo que desencadenó una crisis en su identidad. No entendía por qué no necesitaba decodificarla, por qué no respondía a su belleza. Ese es el hombre que no puede olvidar, no porque la lastimara, no porque la rechazara, sino porque inutilizó todas sus estrategias. Derrumbó los guiones que ella había estado ensayando. La expuso y en esa exposición, sintió algo que ningún buen hombre puede dar jamás: la anaquilation del control. Esto es lo que debes comprender: las mujeres no desean al hombre que intenta rescatarlas. Desean al hombre que refleja su inconsciente con precisión, al que no se doblega ante las expectativas, al que permanece indiferente a ser elegido. Eso es lo que hace a un hombre inolvidable. No el estatus, ni el encanto, ni las palabras. Soberanía emocional y psicológica. Cuando un hombre se niega a colapsar en su órbita, se convierte en el agujero negro alrededor del cual gira toda su historia emocional. Puede que lo llame cruel, emocionalmente inaccesible, pero esas son etiquetas. Lo que realmente teme es esto, ¿no? Él la vio por completo y no cedió. La encontró en su momento más vulnerable y permaneció impasible. No porque no sintiera, sino porque no era dependiente. La dependencia es el lenguaje de la debilidad. El hombre despiadado habla en silencio, escribe en ausencias. Su propia existencia altera los guiones que ella ha estado representando en esos ensayos donde los hombres la orbitan, esperando permiso para amarla. Pero él no orbitan, gira sobre su propio eje. Y eso la aterroriza a Anne, porque un hombre que no la necesita es un hombre que no puede controlar, que no puede manejar. Lo real es aquello que se resiste absolutamente a la simbolización. En eso se convirtió en lo real, algo que no se puede reducir a una etiqueta, un rol o una explicación. Se negó a convertirse en un símbolo, y al hacerlo, se convirtió en más de uno. Se convirtió en un acontecimiento, una ruptura en su psique, y esa ruptura no desaparece silenciosamente. Se filtra en su vida de maneras pequeñas y sutiles. Cuando un hombre nuevo dice «te amo», demasiado rápido, ella se estremece. Cuando alguien la toca, no siente lo mismo. Cuando por fin se siente segura, el aburrimiento la invade, porque el hombre que la atormenta no era seguro. Ira el limite, lo desconocido. El peligro y ese desconocimiento, esa incertidumbre es el combustible del deseo. ¿Crees que ella quiere paz, no la paz? Es el cementerio del erotismo. Ella quiere guerra, una hermosa y absorbente guerra emocional. Quiere un hombre que no se doblegue, que no la adule, que no se inmute, porque solo en esa tensión se siente verdaderamente viva. Jacklon dijo una vez: no existe la relación sexual. Quería decir que no existe la fusión perfecta entre hombre y mujer. Siempre hay una brecha, una fractura, y es en esa fractura donde florece la fantasía. El hombre despiadado no intenta cerrar esa brecha, la deja abierta, sin respuesta sagrada. Por eso, no puede ser reemplazada. Todo hombre que la sigue intenta ser razonable, comprendido, presente. Pero ella no anhela una pareja, anhela la contradicción. Anhela un hombre que la deshaga en lugar de estar a su altura. Anhela aquí la ironía: cuanto más intentas convertirte en lo que ella desea, más invisible te vuelves. Porque el hombre con el que aún sueña, nunca lo intentó. No intentó ser bueno, no intentó ser amado.
simplemente existió, plenamente, libre, despiadadamente. Y un hombre así no puede ser ignorado. Recuerda cómo no le devolvió la mano, cómo dejó que el silencio triunfara, y se dice a sí misma que eso significa que no le importó. Pero no es cierto. Es más fácil creer que no sentía que admitir que se negaba a ser domesticado, que no cambiaría su soledad por su aprobación, que su misterio importaba más que su validación. Y eso la quemaba. Anlon escribió: el deseo del hombre es el deseo del otro. Pero este hombre invirtió la corriente. Él no deseaba lo que ella le ofrecía. Se convirtió en su otro. Despertó algo en su interior que la mayoría de los hombres temen. El anhelo femenino de un hombre soberano, el hombre inquebrantable ante la necesidad, la amenaza, los halagos, la vergüenza. Por eso no puede hablar de él sin estremecerse en la tormenta, no por lo que hizo, sino por lo que le negó. Su amor nunca fue declarado, y por lo tanto, nunca fue asesinado. Permanece a medio nacer en su interior, creciendo en la sombra, multiplicándose, en un espacio que ningún otro hombre puede alcanzar. Esa es la raíz de su confusión. Está con un hombre que se lo da todo, pero su deseo apunta hacia atrás, hacia quien no le dio nada pero lo encendió todo, en el hombre que la besó una vez, como si estuviera probando su propia decisión de desaparecer, que la miró y vio las ruinas, bajo su belleza, que se alejó conscientemente, aceptando las consecuencias de su ausencia. Long nos enseña, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Y ese lenguaje no se habla. Ceci está en cómo se le acelera el corazón cuando él la mira fijamente y no dice nada. Está en cómo su mundo se quiebra cuando él ignora un mensaje. Está en cómo su alma se niega a aceptar que alguien pueda ser tan íntimo y a la vez tan indiferente. En lo que la tormenta no es el rechazo, es la posibilidad de que él sintiera algo y aún así se fuera. No desapareció porque ella no fuera suficiente. Desapareció porque nunca la necesitó. Y ese desapego no solo vive en la memoria, en la infecta. Se convierte en un modelo con el que juzga a todos los demás hombres. El rey invisible en un reino que ningún otro hombre puede gobernar ahora, que te queda a ti, el hombre que ella elige ahora. Eres su consuelo, su seguridad, en su final tranquilo. Pero no eres su fuego. Llegaste demasiado tarde, después de su ruina, no antes. Eres el hombre con el que finalmente puede descansar, pero nunca serás el hombre que la despertó. Lon lo dijo bien. A nada es más satisfactorio que el deseo cumplido, excepto quizás el deseo que aún arde. Ella no quiere la culminación. Queer, arder, el hombre despiadado, él es la cerilla que nunca volverá a encender. Nunca contará toda la historia, porque nunca se terminó. Eso es lo que la mantiene viva. Terminó a media frase y con una mirada, con silencio, con una despedida que no resuena en palabras, sino en su vacilación cuando la tocas. Y ahora cargas con el peso de la consumación, sin darte cuenta de que nunca formaste parte de su mito original. Anne-Jacques Long escribió: la función del objeto es provocar deseo, y en eso se convirtió exactamente, no en el cumplimiento de su deseo, sino en su causa. No es un recuerdo, él es un objeto de deseo, lo que Long llamaba el objet petit, alto, esa cosa que ella persigue en cada hombre sin nombrarla jamás, porque no es algo que se pueda nombrar. Solo sentir. Lo sientes en la pausa antes de que ella responda, en la forma en que se aleja del afecto, no porque le desagrades, sino porque estás demasiado disponible. El hombre que la atormenta nunca existió. Delted flotaba en los límites de su campo emocional como una sombra hecha de luz, presente, pero impredecible, real, pero nunca abrazado. Nunca la abrazarás como él lo hizo, porque él no la abrazó en absoluto, en la deshizo. Existió en fragmentos, en mensajes no enviados, en el aroma de momentos inconclusos. Por eso, es adicta, no a él como hombre, sino a la sensación de no tenerlo. Una parte de ella cree que sí pudiera traerlo de vuelta. Podría recuperar la parte de sí misma perdida en su ausencia, pero no lo hará, porque él no era una persona. Era una revelación, una ruptura, un reflejo de su carencia. Era el hombre que nunca pudo domar, definir, predecir, y por eso vive en ella, no como un fantasma, sino como un modelo. Y tú, si eres sabio, dejarás de competir. Dejarás de buscar la aprobación de una mujer aún embriagada por lo que se le escapó. Aprenderás, como enseñó Long, que el deseo del hombre es el deseo del otro. Eso significa que tu deseo siempre estará entrelazado con lo que crees que es queer. Y en el momento en que actúes desde ese lugar, dejarás de ser un hombre, te convertirás en un espejo, y ninguna mujer desea su propio reflejo. ¿Cuál es la solución, entonces? ¿Quieres ser el hombre que ella jamás olvide, el que deje una huella imborrable en su mente? Entonces,
Deja de intentar ser comprendido. Deja de intentar explicarte. Deja de intentar ganar su aprobación. Sé la ausencia. Sé el silencio. Sé el misterio que ella no puede resolver. El hombre cuyo valor no reside en ser apreciado, sino en ser sentido. Sé la pregunta, no la respuesta. Anne Jacquelon dijo, amar es dar lo que uno no tiene a quien no lo quiere. Reflexiona sobre ello. No arrojes tu alma a sus pies, esperando que la recoja. No entregues tu hambre a cambio de su sonrisa. Ella no es tu salvación, es un espejo. Si entras en su mundo sin un centro, te reflejará tu vacío. Pero si entras en su mundo con silencio, con misterio, con la indiferencia que se gana con maestría, te convertirás en la fractura que ella no puede cerrar, la ecuación sin resolver, la historia que nunca termina. El hombre despiadado no necesitaba manipular, no necesitaba coaccionar, perseguir, ni rogar. Simplemente existía, y al existir, se volvió inolvidable. Se marchó sin forzar nada, sin dramas, sin necesidad de mirar atrás. Y eso es lo que lo hizo permanente. Nunca lo olvidamos porque nunca llegó del todo. Nunca le dio un cierre. Dejó preguntas, posibilidades, brechas en las mujeres. En el fondo, se sienten atraídas por lo incontestable en veraz. El deseo nunca se trata de comodidad. El deseo se trata de tensión. Se trata de contradicción. Se trata de sentirse forzado más allá de lo seguro, más allá de lo esperado. Por eso, el hombre amable, gentil y siempre presente puede ser su seguridad, su recompensa, su calma, pero rara vez será su fuego. No toca la herida. No despierta la parte de ella que quiere doler, anhelar, ser destruida. El hombre despiadado, si no la persigue, no se inmuta ante sus provocaciones. No actúa para agradar. Él existe fuera de su órbita, y al hacerlo, se convierte en la fuerza gravitacional alrededor de la cual gira su vida emocional. Todas las demás conexiones se comparan con él, no conscientemente, ni justamente, sino inevitablemente, porque la dejó con ganas. Y el deseo es la cuna del deseo. Te han dicho que seas amable, que uses constante, que estés emocionalmente disponible. Y sin embargo, la has visto desviarse. La has visto alejarse. Has visto cómo su cuerpo responde a alguien más de la misma manera que no te responde a ti. Eso se debe a que lo que ella anhela no es lo que tú le ofreces. Es lo que él dejó atrás, a la carencia, a la ausencia, la fractura psíquica que ningún hombre puede llenar. Long escribió, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y ese lenguaje no se habla. Se siente. Ese es el lenguaje que ella todavía habla. La forma en que su corazón se acelera con solo una mirada. La forma en que su mente se detiene en el silencio. La forma en que duda cuando alguien intenta ser demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado bueno. No rechaza la amabilidad. Está condicionada al dolor, la ausencia, el misterio que la dejó con ganas de más. No puedes competir con un hombre que no le dio ninguna conclusión. No puedes eclipsar un recuerdo construido sobre lo que podría haber sido. Pero aquí está la verdad que puedes llevar contigo. No es tu fracaso. Es biología, es psicología, es la arquitectura del Jesse. Te están comparando con la ausencia, con lo indomable, con un vacío que ningún hombre puede llenar. Y eso no es un reflejo de ti, es un reflejo de lo que el deseo realmente busca. Por eso lo recuerda, no por lo que hizo, ni por el dolor, ni la crueldad que pueda atribuirle, sino por lo que no hizo, por lo que no le dio, por el espacio que dejó abierto. Ese vacío, esa carencia, se convirtió en su lienzo. Proyecta en él sus fantasías, sus deseos, sus imaginaciones más salvajes. Y ahora, años después, ese lienzo aún colorea sus decisiones, sus comparaciones, su prolongación. ¿Y tú? ¿Tú? Que llegaste después de él, que le diste todo lo que quería, que le ofreciste tu corazón, tu cariño, tu atención. Eres su fin, no su fuego. Eres la calma tras la tormenta, la paz tras el caos. Eres su consuelo, pero no puedes ser el hombre que la despertó. Y eso está bien, ese es tu lugar, y es honorable, y es real. Pero nunca lo confundas con el fuego que atormentará sus recuerdos. Ese fuego pertenece al hombre que no dejó nada tangible, sino todo intangible. La pregunta sin respuesta, el misterio sin resolver, el deseo no reclamado. El hombre despiadado no es un villano. Izan refleja lo que ella no puede ver en sí misma, lo que no sabe que quiere, lo que teme admitir no complace. No adula, no orbita, gira sobre su propio eje, soberano,
indómito. Y en esa soberanía, se vuelve inolvidable. Esto es lo que la mayoría de los hombres no comprenden. Puede ser amable, generoso, paciente, cariñoso, y aún así, invisible al deseo. Porque el deseo no se trata de lo dado. El deseo se trata de lo que se escapa, de lo inalcanzable, de lo que permanece inalcanzable. Y el hombre, despiadado, en su negativa a doblegarse, en su negativa a ceder, encarna esa esencia a la perfección el exist. Como el objet, petit, el objeto causa del deseo, no es un recuerdo, no es una posesión. Algo que desencadena anhelo, fascinación, obsesión. Puedes sentirlo en la forma en que ella duda, en la forma en que retrocede, en la forma en que su atención se detiene en algo inalcanzable. No se trata de ti en realidad, no. Se trata de lo que él representaba a misterio, tensión, ausencia. Si esto te ha conmovido, te ha abierto los ojos, o te ha hecho cuestionar qué significa ser inolvidable, aquí está la moraleja: di ya, tu competir con las sombras. Deja de intentar satisfacer un deseo que no puedes definir. Estén presentes, pero no demasiado. Sean amables, pero no necesitados. Sé ustedes mismos, pero no reducibles. Sé el hombre que no da explicaciones, que no persigue, que permanece soberano, silencioso, magnético, porque la verdad es simple. El hombre que deja huella, rara vez, es el que ofrece paz. Es él quien introduce el caos, no el caos violento ni el caos estridente, sino el caos que fractura la certeza, que despierta el anhelo, que la hace cuestionarse quién es en su presencia. Ese caos es la semilla del deseo. Ese caos es inolvidable en tú. Si eres sabio, dejarás de buscar la aprobación, dejarás de entregarte a la validación. Intentar cerrar las brechas que nunca debieron cerrarse. En cambio, domina tu propio silencio, tu propio centro, tu propia soberanía. Conviértete en la pregunta que ella no puede resolver, la presencia que no puede comprender por completo, la ausencia que define el deseo mismo. Y al hacerlo, te unirás a las filas de los hombres que se niegan a ser domados. Hombres que son recordados no por lo que dieron, sino por lo que negaron. Hombres que existen como una fractura, un reflejo, un fantasma de ausencia que ninguna mujer podrá reemplazar jamás en él. Hombre despiadado nunca forzó nada, nunca miró atrás. Él simplemente se alejó, dejando solo la chispa del deseo insatisfecho. Y esa chispa, solitaria, indómita, eterna, es lo que nadie olvida. Esa chispa es la que da forma al anhelo. Esa chispa es el fuego que ella nunca podrá volver a encender. Así que recuerda esto: sé la ausencia, sé la ecuación sin resolver. Sé el hombre cuyo valor no reside en ser comprendido, sino en ser sentido. Deja que tu presencia perturbe, encienda, despierte. Deja que tu soberanía hable más fuerte que las palabras. Y recuerda que en un mundo de hombres que ruegan, imploran y se justifican, tu negativa a derrumbarte, tu negativa a ceder, será recordada mucho después de tu silencio, porque, al final, el hombre despiadado no existe para ser amado, existe para despertar el deseo, para quebrar la certeza, para dejar una huella que ningún consuelo podrá borrar jamás. Y eso, nos dice Lon, es lo que hace a un hombre inolvidable. Ansí este mensaje te resonó, si te desafió, si encendió una chispa dentro de ti que no puedes ignorar. No te quedes callado. Dale a me gusta, comparte, suscríbete y apoya el canal a través del enlace en la descripción. Este trabajo sobrevive gracias a hombres como tú, hombres que se niegan a ser. Tomatoes ***.